Amigos, en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un tema relacionado con este motor. Es un motor de lavadora de 2 tinas. Vamos a referirnos a este, que es el motor de centrifugado de la lavadora, pero igualmente podría ser el de lavado. O sea, lo que vamos a abordar en este caso puede aplicar a cualquiera de los dos motores, lavado o centrifugado. El problema del motor es que no funciona. No reacciona de ninguna manera cuando le suministramos corriente. Ya hemos revisado timer, hemos revisado cableado, hemos revisado fusibles, hemos revisado capacitores, todo perfecto. Es más, al motor le llega corriente, pero cuando nosotros lo encendemos, al suministrarle la corriente, el motor no reacciona, no hace zumbidos, no se calienta, de ninguna manera nos responde. Habiendo verificado los puntos que acabo de mencionarles, pues esto nos conduce a la conclusión de que el problema está a nivel interno del motor. Puede ser en las bobinas o puede ser en el fusible de protección térmica. Vamos a usar nuestro multímetro para mostrarles la evidencia que nos daría el motor cuando el mismo tiene dañado su fusible de protección térmica. Y vamos a ver entonces una solución que podríamos dar en el caso de que se nos presente una situación como esta para poder seguir utilizando nuestro motor. Se trata de hacer un puente a los terminales del fusible de protección térmica, con lo cual pues el motor quedaría funcionando nuevamente, pero ya sin su protección. Okay, vamos a ver entonces con el multímetro cuál sería la evidencia de que el fusible de protección térmica está dañado. Bien, con nuestro multímetro configurado en la escala de 200 ohmios, tomamos las puntas de prueba y comprobamos entre los 3 cables. Bien, si medimos entre este cable marrón y este cable blanco, vemos que el multímetro nos refleja resistencia infinita, lo que significa que no hay conexión entre estas dos bobinas. Debería haberla en condiciones normales. Ahora cogemos el cable de color gris, igualmente con el blanco. Como pueden ver, entre el blanco y el gris tampoco hay resistencia, marca infinito. Ok, pero cuando medimos entre el cable de color marrón y el cable gris, vean lo que sucede. ¿Ven? Nos da 35 ohmios. ¿Ven? Solo entre estos dos hay lectura de resistencia, pero entre estos dos con respecto al blanco no hay resistencia. Por lo tanto, significa que el paso entre estas dos bobinas está bien, pero el paso entre ellas dos con respecto al cable blanco está abierto. Okay, lo cual pues nos sugiere que posiblemente esté dañado el fusible térmico a nivel interno. Vamos a ver entonces. Voy a hacerles una pequeña aclaración con este diagramita para que entendamos mejor por qué las lecturas así. En el recuadro de color negro vemos representado lo que sería el cuerpo de nuestro motor, dentro del cual hay dos bobinas. Una de ellas se conecta por uno de sus extremos a un cable de color marrón que sale al exterior del motor. La otra bobina igualmente se conecta por uno de sus extremos a un cable de color gris que también sale al exterior del motor. Pero internamente ambas bobinas se unen entre sí por sus otros extremos para formar un punto de conexión común entre ellas. Este punto de conexión común se conecta a un terminal del fusible de protección térmica del motor. El otro terminal del fusible se conecta a un cable de color blanco que también sale al exterior del motor. Y de esta forma es que se originan los 3 cables que salen normalmente del motor, y pues esta es la forma en que están configurados internamente. Ahora bien, si tomamos nuestro multímetro y conectamos una de las puntas de prueba en el extremo de una de las bobinas y la otra punta de prueba la conectamos en el extremo de la otra bobina, entonces la señal del multímetro va a recorrer entre ambas bobinas porque están comunicadas entre sí, como se puede ver a través del punto de conexión común. El multímetro nos va a reflejar pues que hay un valor de resistencia, evidenciando pues que la bobina se encuentra en buen estado. En condiciones normales, cuando el fusible térmico se encuentra en buen estado, si nosotros conectamos una de las puntas de prueba del multímetro en el terminal donde está el fusible térmico y la otra punta de prueba la conectamos en cualquiera de las dos bobinas, como podemos ver ya sea en el cable marrón, nos va a dar pues una señal de resistencia porque la señal del multímetro está recorriendo el circuito que se encuentra en buen estado, pues igual si fuera en la otra bobina. Pero cuando el fusible térmico se daña, acá lo hemos representado pues fusible abierto, la señal del multímetro ya no va a recorrer entre las puntas de prueba, por lo tanto el multímetro no nos va a reflejar un valor de resistencia, sino que nos va a marcar infinito, ¿verdad? Entonces indicando que no hay paso entre ninguna de las bobinas y el fusible térmico, pues está abierto. Igualmente si probamos con la otra
bobina, pues cambiando las puntas de prueba, el multímetro no nos va a reflejar un valor de resistencia, lo cual pues es precisamente el problema que tiene nuestro motor. Vamos a ver entonces qué podemos hacer para aliviar un poco la situación. Ok, entonces lo siguiente es desarmar el motor para tener acceso al fusible de protección térmica, el cual se alcanza a ver, vamos a ver. Por ahí adentro se alcanza a ver el fusible de protección térmica, por lo cual tenemos que abrir el motor para tener acceso al fusible y reemplazarlo. En este caso, este tipo de motor tiene la ventaja de que viene conectado o unidas sus bocinas o sus tapas con tornillos. Tiene 4 tornillos con tuerca aquí abajo y pues lo único que hacemos es retirar estos dos tornillos, los 4 tornillos para separar estas piezas. Muchos motores en lugar de tornillos traen remaches, entonces en ese caso tenemos que romper los remaches para poder extraerlos y separar las bocinas del motor. Por acá yo les sugiero en este enlace un video en donde podemos ver la forma de realizar la apertura de los remaches para poder desarmar un motor de ese tipo. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro caso es quitar estos tornillos. Aquí ya hemos retirado los 4 tornillos y entonces ahora podemos separar las bocinas. Vamos a tratar de retirarla solo la de abajo y vamos a ver si podemos trabajar sin quitar el acoplador. Ok, aquí tenemos ya una de las bocinas afuera. ¿Ven? Por ahí se nos cayó una pequeña esfera de acero que va aquí dentro. Hay que tener mucho cuidado que esa esfera no se pierda. Bien, esta es la pequeña esfera de acero. Se nos haya caído, pero ya la encontramos. Ok, esa va ahí dentro, no vayamos a perderla. Ok, en la mayoría de los motores de centrifugado es necesario quitar el acoplador para entonces sacar esta tapa y poder llegar al fusible térmico que está ahí adentro. Vamos a ver si nosotros nos podemos ahorrar ese trabajo, porque si esto requiere una herramienta especial. Por acá les dejo un enlace en donde sugiero con una herramienta especial la forma de extraer este elemento. Bien, aquí está ya el estator separado del resto del motor. Lo ponemos por acá porque el punto que nos interesa es este, señores. Vean, este es el fusible de protección térmica. ¿Lo ven? Está adherido a la bobina, de modo que cuando la bobina se calienta, el fusible de protección térmico percibe ese calor, y si esa temperatura excede los límites permitidos para este motor, entonces el fusible se abre para cortar la corriente. Entonces, para retirar el fusible térmico, primero cortamos esas amarras para liberarlo desde este punto hasta acá. Ok, cortamos esas amarritas puede ser con una navaja o con una pinza de cortar. Bien, cuando quitemos las amarras, procuremos no romper más de la cuenta. Es decir, lo que vamos a romper son las amarras que sujetan al fusible térmico contra la bobina, pero no dañar la bobina, no dañar un solo cable de estos, un solo alambre de cobre del bobinado, porque entonces vamos a arruinar el motor y tendríamos que embobinarlo y eso es más caro. Ok, entonces ya que hemos quitado las amarras, el fusible se despega de la superficie del rollo de alambre y este es el fusible térmico. Entonces lo que podemos hacer en este caso, lo más sano, lo conveniente, lo más recomendable es tratar de conseguir el fusible de reemplazo con las mismas características que el original. Lo que podemos hacer es cortar y llevar al comercio o a un taller de reparación de lavadoras o al comercio de repuestos para lavadoras o para motores eléctricos y cortarlo de acá, así lo cortamos y llevamos como muestra para tratar de conseguirlo. A nosotros en realidad se nos hace muy difícil a veces conseguirlos de manera inmediata. Sí los conseguimos, pero por tiendas virtuales que nos duran un poco de tiempo para llegar. Entonces, mientras tanto, lo que nosotros hacemos es puentear los terminales del fusible térmico para que entonces el motor pueda funcionar un tiempo más. De hecho, en ocasiones hemos realizado el puenteo de estos fusibles y motores que ya llevan años, 2 años, 3 años funcionando, pues no ha pasado a más, pero no es conveniente usarlo de esa manera. Entonces, lo recomendable es sacarlo y comprar el repuesto con las mismas características del original e instalarlo nuevamente. Voy a mostrarles cómo podríamos puentearlo para que funcione sin el fusible. Bien, yo aquí lo que he hecho es abrir la cubierta plástica del fusible y aquí están sus 2 terminales. Estos 2 terminales son los que yo voy a unir, ya sea que los una directamente uno con el otro o que les haga un puente con un alambre acá.
a este punto para que la corriente pase a través del puente, ya no por el fusible, porque el fusible ya está dañado. Entonces voy a hacerle el puente y vamos a armar el motor para que vean ustedes el resultado. Por acá tenemos un fusible similar al de nuestro motor, y por acá, para que puedan ver ustedes los datos, dice 17 amperios, 145 grados centígrados, obviamente a 250 voltios, ¿verdad? Entonces, si fuera posible conseguirse uno de reemplazo, pues con esos datos lo podemos buscar e instalarlo de nuevo. Si desean ustedes verificar el estado del fusible, pues les podemos probar continuidad o resistencia entre sus terminales, y como pueden ver ustedes, el multímetro no nos está dando ninguna respuesta, lo cual pues nos confirma que el fusible realmente está abierto. A modo de ejemplo, si nosotros medimos el fusible térmico de este otro motor, hacemos lo mismo. Esa es la respuesta que nos tiene que dar el multímetro cuando el fusible térmico está en buen estado. Ok, vamos a ver entonces el puenteo de este señor. Para eso vamos a necesitar nosotros un alambre de cobre, puede ser de este mismo. Podemos hacerlo soldado, simplemente amarrarlo en torno a los terminales del fusible. Vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí hemos puenteado ya con el alambre de cobre los dos terminales del fusible térmico. Ok, recordemos que anteriormente nos dio lectura. La bobina nos dieron lectura solamente el cable gris y el cable marrón. Nos da 35 ohmios entre marrón y gris, pero no nos daba continuidad o no nos daba lectura de resistencia entre gris y blanco o entre marrón y blanco. Vamos a ver ahora. Ahí tenemos gris y blanco, y ahí tenemos 12 ohmios. ¿Lo ven? Entre gris y blanco. Ahora entre marrón y blanco tenemos 23 ohmios. Ok, vemos que hay una lectura de 23 y la otra de 12. Eso da un total de 35 más o menos. Vamos a ver qué es lo que nos da entre estas dos. ¿Sí? 35 aproximadamente. Ok, eso indica pues que ahora sí tenemos las dos bobinas, que serían para este tipo de motores una bobina de arranque, una bobina de trabajo, y las lecturas que nos da con respecto a lo que sería en este caso el común del motor. Por acá les dejo un enlace con respecto a eso de las bobinas de un motor de lavadora en la parte centrifugado. Y si desean pues también ver la misma información pero con respecto al motor de lavado, pues acá les dejo este otro enlace también para ver cómo se localizan el común y las dos bobinas. A continuación sujetamos el fusible para que no quede suelto. Lo sujetamos, yo en este caso lo estoy haciendo con un cincho, una gasa plástica, que quede adherido a la bobina. Ok, ahora entonces vamos a rearmar el motor, la bocina superior y el rotor ya introducidos en el estator. Ahora colocamos esta otra pieza asegurándonos de que la bolita de acero esté dentro. Ahí se alcanza a ver la esfera de acero en el fondo, y colocamos la tapa o la bocina inferior del motor. Y acá estamos ajustando el último de los 4 tornillos y nuestro motor está armado. Okay, vamos a pegar la corriente para que veamos el funcionamiento. Vamos a conectar un cable de alimentación de 120 voltios, lo conectamos al terminal común y el otro al que sería la bobina de trabajo. Ahora procedemos a conectar el cable de alimentación a un toma corriente y hacemos girar nuestro motor manualmente porque no tiene capacitor. Lo energizamos, y cuando energicemos tengamos cuidado de no tocar los conductores porque nos puede dar una descarga de corriente. Entonces energizamos, ahí se oye el zumbido del motor y lo hacemos girar con la mano para que arranque. Bien, ahí tenemos entonces el motor que inicialmente no arrancaba, no funcionaba porque tenía el fusible abierto, obviamente. Ya hemos puenteado el fusible. Repito, lo mejor es conseguir el fusible con sus características iguales a las del original y reemplazarlo, pero como les digo, a nosotros a veces se nos hace un poco difícil conseguir de inmediato el fusible y necesitamos pues que trabaje la máquina. El cliente normalmente pues nos sugiere que si podemos hacer eso, nosotros bajo las aclaraciones del caso, ¿verdad? Sabiendo que el motor queda sin protección térmica, pues, le hacemos las advertencias al cliente. El cliente pues decide, bueno, si lo prefiero así. Y en realidad, como les digo, nosotros hemos hecho este trabajo ya en reiteradas ocasiones y motores que han estado funcionando ya varios años, y cuando llamamos al cliente para comunicarle que ya tenemos el fusible listo, ya lo conseguimos, entonces nos dice que pues que no, porque la máquina está trabajando bien, ya el cliente lo que pida, la verdad. Entonces nos quedamos nosotros con el repuestito de nuestro stock para otro trabajito más adelante.
Mis amigos, esta es la forma de hacer este pequeño truco, como les digo, mejor el fusible original. Pero si no nos queda definitivamente otra alternativa, lo podemos puentear bajo el claro entendido que ya el motor no tiene protección térmica y que podía dañarse si ocurriera una sobrecarga o un recalentamiento. Ok, entonces mis amigos, era la sugerencia que quería compartirles. Muchas gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en todo lo que hagan, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo próximamente en otro video. Hasta entonces, muchísimas gracias.